Buenas noches, profesora Vira Camargo. Mi compañera Mayela Silvera y mi persona Omar Rodríguez nos tocó el tema de polimorfismo y funciones virtuales. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo es enviar el mismo mensaje a diferentes objetos y diferentes objetos producirán diferentes comportamientos. Cuando se reciban otras palabras, cada objeto puede responder a un mensaje común a su manera. El uso del mismo código para lograr diferentes acciones refleja la superioridad de la programación orientada a objetos. Tenemos un ejemplo de un polimorfismo donde tenemos las funciones, la librería y al lado una imagen de cómo trabaja el sistema de polimorfismo. Su clasificación se puede clasificar en dos tipos de polimorfismos, en dos grandes clases. El polimorfismo dinámico o polimorfismo paramétrico es aquel código no incluye ningún tipo de especificaciones sobre el tipo de datos sobre el que se trabaja. Así puede ser utilizado a todo tipo de datos compatibles. Tenemos el polimorfismo estático o polimorfismo ad hoc. Es aquel en el que los tipos a lo que se aplica el polimorfismo deben de ser explicados y declarados uno por uno antes de ser utilizados. ¿Cuáles son los tipos de polimorfismo que tenemos? Tenemos tres tipos de polimorfismo: polimorfismo de sobrecarga, polimorfismo paramétrico y polimorfismo de subtipado. El polimorfismo de sobrecarga El polimorfismo de sobrecarga ocurre cuando hay funciones del mismo nombre que existen, con funcionalidad similar en clases que son completamente independientes a una de otra clase. Estas no tienen que ser clases secundarias de la clase objeto. Por ejemplo, la clase complex o la clase image, la clase link, pueden todas tener la función display. Eso significa que no necesitamos preocuparnos sobre el tipo de objeto con el que estamos trabajando si todo lo deseamos es verlo en la pantalla. Por lo tanto, el polimorfismo de sobrecarga nos permite definir los operadores cuyo comportamiento varían al acuerdo de los parámetros que se le aplican. Así es posible, por ejemplo, agregar el operador más y hacer que se comporte de manera distinta cuando está siendo referenciada a una operación entre dos números enteros, suma, o bien cuando se encuentra entre dos cadenas de caracteres concatenación. El polimorfismo paramétrico es la capacidad de definir varias funciones utilizando el mismo nombre para usando parámetros diferentes, nombres y o tipos. El polimorfismo paramétrico selecciona automáticamente el método correcto en aplicar las funciones de tipo de datos basados en el parámetro. Por lo tanto, podemos dar, por ejemplo, varios métodos de homónimos de adicción, efectuando una suma de valores. El método inAddition, con su sigla int, devolvería la suma de los números enteros. El flag addition, o en la sigla float o float, devolvería la suma de dos flotantes. El char addition, char, daría por resultado la suma dos caracteres definidos por el autor. Y etc es una asignatura en el nombre de tipo estático que se le da al argumento de una función. Por eso una firma de métodos determina que el elemento se va a llamar. Y el polimorfismo de subtipado, la habilidad para rediseñar un método en clase que se hereda de una clase base, se le llama especialización. Por lo tanto, se puede llamar un método de objeto sin tener que conocer su tipo intrínseco. Esto es el polimorfismo de subtipado. Permite no tomar en cuenta los detalles de la clase especializada de una familia de objetos, enmascarándolo con una interfaz como siendo esta la clase básica. Imagino un juego de ajedrez con los objetos, vamos un ejemplo de una mesa de ajedrez, tiene la reina, el alfil, el caballo, la torre, el peón, cada uno heredando el objeto de una pieza. El método de movimiento podría, usando polimorfismo de subtipado, hacer el movimiento correspondiente de acuerdo a la clase de objeto que se le llama. Esto permite al programa realizar movimientos de piezas sin tener que verse conectado en cada tipo de pieza en particular.
¿Qué son funciones virtuales? Una función virtual es una función que se declara como virtual en una clase base y es redefinida en una o más clases derivadas. Además, cada clase derivada puede tener su propia versión de la función virtual. C++ determina a cuál versión de la función llamar basándose en el tipo de objeto apuntado por el puntero, y esta determinación es hecha en tiempo de ejecución. Aplicación de funciones virtuales. En esta diapositiva podemos observar un ejemplo de cómo se define lo que es una clase base, en este caso una clase base llamada figura. Posteriormente vamos a mostrarle su aplicación. Como podrán observar, en esta diapositiva se muestra cómo se realiza el llamado de la función creada. Aquí podemos observar cómo se aplica la función creada. Se definen los punteros y con los punteros se va a determinar los parámetros que va a utilizar en cada cálculo. Si ven al final se muestran los cálculos que realizó la función. Son cálculos diferentes utilizando una misma función. Reglas para funciones virtuales. Una función virtual es una función miembro que se espera volver a definir en clases derivadas, cuando se hace referencia a un objeto de clase derivada mediante un puntero o una referencia a la clase base. Se puede llamar a una función virtual para ese objeto y ejecutar la versión de la clase derivada de la función. Las funciones virtuales garantizan que se llame a la función correcta para un objeto con independencia de la expresión utilizada para llamarla. Al llamar a una función mediante punteros o referencias, se aplican las siguientes reglas. Una llamada a una función virtual se resuelve de acuerdo con el tipo subyacente del objeto para el que se llama. Una llamada a una función no virtual se resuelve de acuerdo con el tipo de puntero o de referencia.